Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que Catherine, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de un corazón agradecido, de la gratitud. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a que nuestro corazón sea grato y que le agradezcamos a Dios por todo. Entonces es un, es lo que la palabra nos indica, ¿no? Y bueno, todo esto, si hay, han hecho estudios científicos con personas que tienen un corazón agradecido y también con personas que constantemente se quejan. Y nosotros sabemos que Dios nos conoce perfectamente cómo somos nosotros. Entonces, al ser agradecidos, físicamente pasan muchas cosas que benefician a nuestro cuerpo. Entonces, si Dios lo ha establecido en su palabra, es porque tiene un beneficio profundo para nosotros, es algo bueno para nosotros, es bueno tener un corazón agradecido. Ahora, esta es una instrucción clara de parte de la palabra de Dios. Dice que debe ser en todo tiempo, es decir, no solamente cuando todo nos va bien, porque también pasamos pruebas, pasamos dificultades en nuestro caminar. Entonces, un corazón que está agradecido también va a reconocer la soberanía de Dios, aun cuando no entiende lo que está pasando. Muchas veces nosotros no entendemos lo que nos sucede, no entendemos la enfermedad que a veces se atraviesa o a veces pasa de que personas que llevan una vida tranquila, digamos, no están en vicios, se enferman de cáncer, ¿no? Y de repente una persona que sí tiene un vicio, o tiene vive de forma desordenada en su alimentación, vemos que a veces no tiene esta enfermedad y a veces nos preguntamos y nos cuestionamos por qué sucede esto. Entonces, no entendemos muchas cosas y muchas cosas no tienen respuesta. La verdad es que nosotros no tenemos la respuesta. Claro, Dios sí tiene la respuesta, pero nosotros en nuestra humanidad no tenemos respuestas y no entendemos muchas cosas. Pero, ¿cómo se llama? La palabra de Dios nos manda a tener un corazón agradecido y reconocer también que Dios es soberano y que ya sea en la prueba, en la dificultad, también en nuestras victorias, Dios es soberano y en su carácter de padre siempre Él va a tener algo bueno para nosotros, ya sea que estemos pasando una prueba o también estemos enfrentando una victoria, que eso es muy bueno, también hay que celebrar las victorias. Entonces, en todo tiempo debemos ser agradecidos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que cuando uno tiene un corazón agradecido, va a producir paz en nuestro corazón. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos. Bueno, en medio de esta era, de este tiempo, las personas constantemente están afanadas. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Como dice la palabra de Dios, ¿con qué me voy a vestir? Tengo que hacer esta cosa, la otra cosa. Hay mucho afán. Y al estar afanados, también genera ansiedad en nuestros corazones, ¿no? Cuando te preocupas mucho por el futuro, por una situación, hay la ansiedad y hasta produce también físicamente, tiene efectos. A veces hay personas que hasta no pueden respirar porque hay tantas cosas en su cabeza, tantas preocupaciones que ya no hay tranquilidad. Y a veces eso se manifiesta, muchas veces se manifiesta físicamente. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos estar afanosos. Dice, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias. O sea, antes de pedir, debemos agradecer.
Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Entonces, la gratitud va a cambiar nuestra perspectiva, porque en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, vamos a ver lo que ya tenemos. Me gustó mucho, mucho escuchar estos días, bueno, a un predicador que él decía, vivimos muchas veces en la cárcel de la insatisfacción y creemos estar a 1 metro de distancia de la felicidad. Entonces decimos, si yo tuviera esto, yo sería feliz. Digamos, una pareja de esposos que no puede tener un hijo. Si yo tendría un hijo, yo sería feliz. O un soltero que quiere casarse. Si yo me caso, sería feliz. O un casado, ¿no? Que está teniendo conflictos en su matrimonio y en medio de la prueba dice, ay, cómo no estoy soltero, me iba mejor antes. Pero no hay satisfacción en lo que ya tienen. Y eso es algo muy recurrente en, bueno, en nuestra sociedad. Y, y me parece muy interesante decir que muchas veces estamos en la cárcel de la insatisfacción. O sea, que no estamos felices con lo que tenemos. Siempre constantemente creemos que la felicidad está a 1 metro de distancia y tenemos un enfoque incorrecto y no agradecemos por lo que sí tenemos. Entonces, cuando uno tiene un corazón agradecido, lógicamente un corazón agradecido va a producir honra en nuestra vida, porque si tú ves lo que te ha pasado el día de hoy, hay algo bueno por lo que tú puedes agradecer el día de hoy. Y eso bueno se lo, se lo atribuyes a Dios. Entonces, me gustó mucho también escuchar que nosotros constantemente decimos, o la gente en la sociedad, o ni nosotros mismos, cuando pasa algo bueno, creemos que es nuestro mérito personal. Ah, no, porque yo me he esforzado, porque yo he trabajado en esto. Pero cuando pasa algo malo, muchas veces la gente le atribuye eso malo a Dios. O sea, lo bueno se lo atribuyen a ellos mismos, pero lo malo que pasa se lo atribuyen a Dios y dicen, ah, pues, ¿por qué Dios permite esto? Dios es injusto. Entonces hay muchos comentarios así en la sociedad. En lugar de cambiar de perspectiva y decir, en un mundo pecaminoso, en un mundo caído por nuestras propias malas decisiones como seres humanos, nosotros sabemos que es la caída del hombre por Adán y Eva, por el pecado, eh, distorsionó todo, contaminó todo, pero aún en medio de esa situación, que es una situación mala, no es algo bueno, es algo malo, pero Dios trajo esperanza, porque en medio de esa situación, Dios abrió un camino a través de Jesucristo para podernos acercar a Dios. Y hay una buena noticia en medio de toda esa situación. Adán y Eva, ellos pecaron. Entonces, ellos constantemente querían, bueno, al momento de pecar, sintieron la culpabilidad, ¿no? Había insatisfacción también en sus corazones. Teniendo tantas razones por agradecer, justo se fijaron en lo que no podían, o sea, en lo que Dios les había advertido de que no podían comer. Y también, ¿no? Ahí vemos ingratitud en Adán y Eva. Entonces, hay ingratitud en sus corazones, o sea, tantos motivos por agradecer de todo lo que tenían, porque dice que Dios paseaba, ¿no? Por el jardín del Edén y había una relación estrecha con Dios, pero pusieron su mirada en lo que no tenían y ese árbol, ¿qué les prometía? Les prometía conocer el bien y el mal de forma inmediata, sin un proceso, y esa ingratitud los llevó a pecar. Y luego, después de que ellos pecan, ellos querían, se cubrieron, dice, con delantales, con hojas de higuera. Entonces, ellos querían cubrir ese profundo vacío con algo natural, ¿no? Con hojitas de higuera. Pero sabemos que el corazón del hombre no se puede cubrir con cosas naturales. Nosotros necesitamos a Dios. Las cosas naturales son temporales y no llenan el corazón.
Entonces, vemos esto en la vida de Adán y Eva y bueno, es algo que también nosotros a veces cargamos y luchamos con esto, pero estamos en un proceso también aprendiendo de la palabra de Dios a no tener esta actitud. Ahora, como ejemplo de gratitud, podemos tener a Jesús. Eh, cuando era la alimentación de los 5.000, él dio gracias. Antes de hacer este milagro, él dio gracias. En la última cena, él también, él sabía todo lo que se le venía. Y él también dijo que no, que si fuera por él no quería que pasar, ¿no? Ese proceso, pero no se haga mi voluntad, hágase la voluntad del Padre. O sea, se le venía a Jesús una situación muy complicada, iba, iba a ser, lo iban a matar y él sabía que iba a dar su vida por nosotros, pero él dio gracias. Entonces, la gratitud de Jesús no dependía de las circunstancias. No podemos poner nuestra gratitud en base a lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasan cosas buenas y también nos pasan cosas malas. Muchas veces también hay cosas malas que nos pasan que no es nuestra toma de decisión de nosotros, sino toma de decisión de otras personas o la misma sociedad, la misma caída. Entonces, si nosotros construimos como fundamento nuestra gratitud en base a lo que nos sucede, pues voy a ser incierto, ¿no? Va a ser incierto porque a veces me pasan cosas buenas y voy a dar gracias, y si me pasan cosas malas, entonces no se puede, es construir sobre arena movediza, no podemos poner nuestra gratitud en base a las circunstancias. Nuestra gratitud tiene que ser en base a nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos un Padre que tiene un amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos que tenemos entrada al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Tenemos esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia, donde hallamos oportuno socorro. Y es en base a eso que nosotros tenemos que construir, tener un corazón grato. Y también cuando el corazón es agradecido, nuestras relaciones mejoran, porque una persona que constantemente se queja, es bien complicado estar con una persona que siempre se queja. Muchas veces, por ejemplo, van a comer y hay cosas buenas por las que agradecer, pero justo se enfocan en lo malo, ¿no? Que la silla no está cómoda, que el clima, ay, que me han tratado mal y pareciera que, que cuando hay esa actitud de queja, ¿no? Que todos hemos pasado, que una nube negra está sobre nosotros y esa nube negra nos persigue, porque nos enfocamos solamente en lo malo y tenemos una mala actitud. Por el contrario, si nosotros tenemos un corazón agradecido que proviene de lo interior de nuestro corazón, vamos a reflejar contentamiento, gozo, felicidad. Entonces, el gozo, la alegría de mi corazón no depende de las circunstancias que me pasan, sino de mi relación con Dios. Entonces, esa actitud nos va a abrir puertas hacia nuevas cosas, porque si tú eres agradecido con lo que Dios te da, ahora también serás con lo mucho con las puertas que Dios te abra constantemente. Ahora vemos un caso en la palabra de Dios que dice que Jesús no pudo hacer milagros. Dice que no, no es que no hizo, dice no hizo allí muchos milagros, o sea, puede ser que haya hecho unos cuantos, pero no, no tantos, dice en su propia tierra y en su casa. En Mateo 13 57 58 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces vemos acá, por ejemplo, que este pueblo, ¿no? Jerusalén, Belén, donde nació Jesús, eh, no hizo Dios muchos milagros ahí, Jesús muchos milagros ahí, porque dice que a causa de su incredulidad. O sea, no lo honraban. Ahora, porque había un tema de familiaridad, porque ellos lo conocían como el hijo del carpintero. Entonces, no, ellos no podían ver.
que una persona, pues, no sencilla, pudiera ser el Mesías, el Hijo de Dios. Lo menospreciaban. Entonces, no había honra, pues, ¿no? O sea, no había un corazón grato en esas personas. Entonces, lo miraban como, bueno, es el hijo del carpintero. Entonces, también había muchos prejuicios en sus corazones, mucho orgullo. Y dice que, bueno, por causa de su incredulidad, no hizo allí, dice Jesús, muchos milagros. Entonces, esa incredulidad bloqueó el mover de Dios. Entonces, no es que Jesús no podía hacer milagros ahí, ¿no? Pero se requiere la fe para que el creer, para que Dios se pueda mover también en milagros bueno, sobre nuestra vida. Pero dice que en esta ciudad no hizo muchos milagros allí. Entonces, eran personas también que no tenían un corazón agradecido, porque un corazón agradecido, cuando, por ejemplo, si tu mamá cocina algo rico, o no tan rico, pero ya el solo hecho de prepararte algo, cuando tú eres agradecido con tu mamá, por ejemplo, le dices, mami, gracias por esta comida, gracias por servirme esto, tu mamá se alegra y cuando tú le dices gracias, gracias, cocinas mamá muy rico, tu mamá se alegra su corazón y es una manera de tú como hijo honrar la vida de tu mamá o darle algo, gracias madre por cocinar para mí y tú la honras, o sea, la gratitud va a producir honra. Pero dice que en este pueblo pues no había honra, pues. Entonces no hubo muchos milagros allí. Entonces, cuán importante es tener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido nos va a llevar a honrar a Dios primero, porque sabemos que todo lo bueno, en la palabra de Dios dice que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de lo alto. O sea, tú mira cosas buenas alrededor, el talento de tus amigos, esa habilidad para diseñar cuando vas a un centro comercial. O sea, puedes ver las cosas buenas de parte de Dios y en la naturaleza se refleja muy bien el carácter de Dios y agradecer a Dios por todo lo bueno que ha creado. Y ese corazón agradecido te lleva a honrar a Dios, te va a llevar a darle la honra. Bueno, Dios es perfecto. Ahora, las personas, sabemos que nosotros como personas somos imperfectos, entonces podemos decir también, pero ¿cómo voy a honrar a una persona que ha sido mala conmigo? O no hay nada que agradecer de esta persona, podemos cuestionarnos, pero la honra no es un pago, o sea, no es a cambio de algo, no es un intercambio, tú me das y yo te honro, no. La honra dice más de quien da, de quien recibe. Eso es una ofrenda, o sea, habla más de ti, es tu carácter. Tú honras a la persona porque es tu carácter honrar, porque tienes un corazón grato que produce honra. Independientemente si la persona tiene o no una conducta adecuada, pero tú por el solo hecho de ser creación de Dios, de ser una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios, tú puedes honrar a esa persona. Entonces, también vemos que estamos, creo que una temporada viviendo en nuestra sociedad de deshonra, porque se deshonra a Dios, a los padres, a las autoridades. Muchas veces hablamos mal. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar por nuestras autoridades, pero a veces nosotros nos burlamos del presidente, de las autoridades, hacemos mofa, también a veces de nuestros amigos, ¿no? Entonces, no hay honra, o sea, nos falta cultivar eso. Necesitamos aprender. Y eso es algo que, es un músculo también que se cultiva, se aprende. Así como hacer ejercicios generas músculo, tomas la decisión de honrar, tienes que ser intencional con el tema de la honra. Entonces, eh, bueno, dicen que han hecho un estudio y dice que las naciones más prósperas en la actualidad, dice que son el resultado de generaciones atrás que honraban a Dios y a sus padres, que respetaban a sus padres y a sus autoridades y que eran agradecidos con Dios, con sus padres y con sus ancianos.
Vemos ahora que constantemente, por ejemplo, en el tema de los ancianos, que se menosprecia mucho a los ancianos. Entonces, pero las personas de la tercera edad tienen mucho también por enseñarnos. En el libro de Proverbios dice que hay sabiduría en las canas. Entonces, o sea, nosotros podemos aprender mucho de los ancianos. Pero vivimos en una sociedad que a veces también se va contra vemos que también hay mucha deshonra a los hombres. Ahora con esta época actual del empoderamiento femenino, vemos también que hay mucho irrespeto a la figura masculina y hay vemos en redes sociales cómo se deshonra, cómo se denigra a los hombres también, ¿no? Muchas mujeres, ¿no? Y una misma a veces adapta estos hábitos, pero es algo que nosotros necesitamos trabajar. O las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que Dios les manda como mandamiento a los hombres que amen a sus esposas y a las esposas que respeten a sus esposos. Pero muchas veces como esposas no respetan a sus esposos, hablan mal de sus esposos. O sea, los deshonran. Porque la honra no se trata de lo que no es un pago, ¿no? O sea, de repente tu esposo tiene una conducta muy desordenada, pero honrarlo no por lo que él hace, sino más va a reflejar tu actitud como tú como mujer, cómo tú respetas a tu esposo, aun cuando él no es de repente, no está reflejando el carácter de Dios en su vida, pero tú como mujer estás llamada a respetarlo y sí puedes decir, o sea, yo lo amo, claro, tengo que poner límites, ¿no? Pero digo cosas buenas, o sea, veo el diseño original en la vida de él, o sea, oro, pero si uno a veces habla mal, ¿no? Entonces necesitamos realmente cambiar nuestro corazón. Entonces, dice que la sociedad que es más contraria a todo esto en el mundo es Latinoamérica. O sea, vemos que en Oriente se honra mucho, hay mucho el tema de la honra, pero dice que, bueno, según han hecho un estudio, que Latinoamérica bueno, es el continente, ¿no? Bueno, no sé, claro, la zona es la que más deshonra hay. Entonces, bueno, yo veo también eso, también se puede ver en las generaciones. Por ejemplo, antes, cuando yo estaba en el colegio, yo me acuerdo que cuando venía el profesor, todos, ¿no? Un tema de respeto, o cuando venía una autoridad a tu colegio, uno pues no buscaba respetar, había mucho respeto. Pero ahora, por ejemplo, los profesores, como que las leyes también, hasta las leyes han cambiado, creo que hay leyes de deshonra que te incitan a no honrar también. O sea, por ejemplo, antes un profesor podía corregir la vida de un niño, pero ahora no. O sea, por ejemplo, si es que quiere corregir y ese niño se queja, ¿no? Hay organizaciones y hacen todo un escándalo, o sea, por un tema de corrección. No estoy avalando la violencia, pero hacen todo un escándalo en la sociedad cuando de repente un profesor eh, corrige a un alumno. O sea, ya ni los puedes corregir porque ya sale el tema de derechos humanos, o sea, y vemos eso en la sociedad, o sea, mm, por ejemplo, de deshonrar constantemente a las autoridades, o sea, y ya como que se está perdiendo en esta nueva generación y hablan, ¿no? De la generación de cristal, que no les puedes decir nada porque se ofienden. Entonces, vemos esto en nuestra sociedad, pero Dios nos llama a tener una actitud diferente. En su palabra, el del mandato que debemos tener un corazón agradecido. Y muchas veces, por ejemplo, eh, yo como abogada, la profesión que desarrollo, veo también, ¿no? Mucho el tema de la deshonra también.
por ejemplo, ¿no? En, en temas, por ejemplo, de la gente constantemente se queja y todo quiere reclamar. Y digamos, si no me atienden, por ejemplo, en un reclamo que yo tengo, digamos, que puede ser válido, que no puede ser válido, digamos, dicen, no, quiero hablar con el gerente o voy a traer a la policía. A veces he visto casos así, ¿no? Que, por ejemplo, una persona va a hacer un reclamo que no es justo, la verdad. O sea, yo sé que este reclamo no era justo ante una empresa que daba un servicio de telefonía. Y yo sé que esta persona estaba haciendo un reclamo que no era justo, estaba abusando de su derecho. Pero como no le dieron la razón, la abogada hace un escándalo, ¿no? Y dice, voy a llamar a la policía y voy a hacer una constitución policial y hace un escándalo en algo que ella sabe que no es justo. Entonces, la trabajadora le dice, señorita, puede hacer lo que usted desea. A mí no me van a sacar de mi trabajo porque ella sabía que su pedido no era algo justo. Pero vemos eso constantemente cuando vamos a centros comerciales, que hay una actitud de reclamo, o sea, de queja, de insatisfacción, de, ah, no me distes. Y hay eso, que no tengo, me falta esto. Si tuviera esto, sería feliz. Entonces, esa frase, por ejemplo, si tuviera esto, sería feliz, también describe idolatría, porque estás poniendo tu felicidad en eso. Y entonces necesitamos realmente cambiar nuestra actitud y agradecer por lo que sí tenemos, desarrollar. Y va a tener un efecto sobre nuestra vida. Y Dios también, eh, cuando nosotros cultivemos esta actitud, trabajemos este músculo, ¿no? De la gratitud, se va a ver reflejado en nuestras relaciones, con nuestros amigos, con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, meditemos en esto y seamos agradecidos por todo lo bueno que Dios nos permite tener y cambiemos esa perspectiva. Vemos que cuando cambiamos esa perspectiva, nuestra actitud va a ser diferente y nos vamos a enfocar en lo bueno, todo lo bueno que Dios ha puesto. En medio de un mundo caído, Dios nos muestra su bondad y Dios nos ha dado esperanza a través de Jesucristo. Tenemos esperanza y podamos también compartir esa esperanza que es el camino, ¿no? Que es Jesucristo, para otros, ¿no? Que a veces viven en desesperanza, pero nosotros podemos ser un canal de compartir las buenas noticias. Hay buenas noticias en medio de malas noticias que escuchamos todos los días. Hay una buena noticia de tener una nueva vida, de tener una vida transformada en medio de la caída del hombre. Entonces, cambiemos nuestro corazón y vamos a ver la vida de forma diferente, se va a ver reflejado, o sea, tiene un resultado, Dios va a poner paz en tu corazón. Bueno, que tengan un día bonito y agradezcamos, eh, ponte como meta, como aplicación práctica, agradecer siempre en la mañana, qué es lo bueno que Dios ha hecho. Y también cuando vayas a dormir, agradece de forma, ¿no? Puedes escribirlo también o de repente también vocalizarlo. Señor, gracias por esto, por esto, por esto. Y va a cambiar realmente, va a haber un cambio en nuestras vidas. Que, bueno, cuídense. Chao.